Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿qué datos relevó la bolsa respecto de cómo fueron las exportaciones en el primer semestre del año? Bueno, hemos detectado en las cifras del INDEC que las exportaciones de los cinco principales complejos agroexportadores, que son los de girasol, cebada, maíz, soja, trigo, las exportaciones totales sumaron 52,5 millones de toneladas. Esto es un récord histórico para el primer semestre del año en Argentina. Y bueno, explica el excelente desempeño que ha tenido el sector incluso a pesar del contexto muy negativo que dio tanto la pandemia de coronavirus con el golpe mundial que tuvo, como la bajante del río Paraná, que recordemos que es la más severa de los últimos 50 años. Así que, bueno, no es nada menor estas cifras en este marco. ¿De cuánto fue el salto interanual en el primer semestre? Y el salto interanual estuvo principalmente dado en maíz y en trigo, donde tuvimos las principales, digamos, mejoras en el desempeño. Porque si vemos lo que es soja en particular, aumentaron sobre todo lo que son las exportaciones de semilla, pero se estancó lo que es harina y aceites, que son los que mayor valor agregado tienen y por ende lo que más precio generan. Incluso así, el 50% del valor de las exportaciones argentinas provino de estos cinco sectores, con lo cual, digamos, la mitad del ingreso de divisas comercial proviene del campo y en promedio de cada $10 que entran al país, 4 vienen del maíz y la soja, que son números muy contundentes en relación al aporte que ha hecho la agroindustria en este primer semestre a la macroeconomía argentina. ¿Cómo se explica el incremento en las ventas de maíz, Emilce? Bueno, lo que más determina esta suba es el aumento en la producción. Nosotros hoy estamos exportando 36, 37 millones de toneladas al año, cuando esa era nuestra producción total hace 5 años. Entonces, estamos viendo un salto cuantitativo muy grande en la producción de maíz, en la apuesta, digamos, a la rotación en los cultivos y en un paquete tecnológico acorde que permite mejorar los rindes. Y bueno, y de ahí es que saltamos de estas 35 millones de toneladas que Argentina estaba produciendo hace poco tiempo atrás a más de 50 en los últimos 3 años consecutivos, y eso permite un mayor saldo exportable. Bien, con respecto al salto en las ventas al extranjero, hay un crecimiento en volumen y en valor. ¿De cuánto es respecto de lo que se exportó el año pasado ese aumento, tanto en toneladas como en divisas? Bueno, el aumento en divisas no es tan grande porque sí hubo el mayor efecto, digamos, justamente la pandemia de coronavirus se estuvo dando en los precios. Entonces, a pesar de que aumentaron mucho las cantidades exportadas, el precio de esos bienes no estuvo con una suba acorde y eso hizo que la suba sea relativamente menor. Y otro tema que también impacta, que decíamos recién, es que se está exportando relativamente más grano sin procesar, más semilla o poroto, en relación a los subproductos. Entonces eso hace que, si bien las cantidades exportadas son muy fuertes, el valor de esas exportaciones sea relativamente menor. Y por eso vemos que el salto es más acotado. Bien, ¿qué evolución prevén que tengan las exportaciones en lo que queda del año para este segundo semestre? Bueno, siempre Argentina es mucho más fuerte en el primer semestre. Las exportaciones del campo siempre son más fuertes en el primer semestre porque coincide con la cosecha de estos dos grandes cultivos que son el maíz y la soja. Así que de seguro la cantidad exportada en el segundo semestre va a tender a decrecer, al menos hasta que ingrese la nueva campaña de trigo, que para noviembre ya empezamos con los primeros embarques y en diciembre seguramente se hacen más fuertes, diciembre y enero. Pero bueno, entonces en cantidades estimamos que vamos a estar más o menos en términos interanuales, digamos, quizás levemente por debajo del año pasado. ¿Esto por qué? Porque la producción total no aumentó respecto del año pasado, entonces simplemente si en el primer semestre exportamos más, en el segundo vamos a tener que acomodar esos números y seguramente estemos un poco por debajo de ese total. Bueno, los datos que relevaron en base a lo que publica el INDEC da cuenta de la importancia del sector, no solo como generador de divisas, rol fundamental en la economía que tiene la agroindustria, sino también como generador de movimiento económico, ¿no?
Sí, totalmente. Hay que pensar que todo esto es una de las actividades más federales que tiene Argentina, digamos, en muchas otras industrias Argentina está muy concentrada en torno al AMBA y en lo que es campo, no, por supuesto, está mucho más desparramada a lo largo y a lo ancho de todo el país, con lo cual tracciona un montón de consumos, de servicios, de bienes que van desde gasoil, flete, insumos para el agro, maquinaria agrícola, servicios financieros, bueno, podrían nombrar cientos que van traccionando esa producción primaria cuando se va transformando en otro tipo de bienes que la sociedad demanda tanto para consumo como para cosmética y muchos otros usos. Así que es una actividad que impulsa muchísimas otras actividades y bueno, y que eso permite sostener la actividad económica en lugares alejados a la capital donde, bueno, donde no hay muchas otras industrias que tengan este peso. De hecho, no hay otras industrias que tengan este peso. Emilce, por último, consultarte por el río Paraná, en qué niveles está, cómo están funcionando los puertos del Gran Rosario, teniendo en cuenta el cabal de agua que tiene el río. La verdad que estamos bastante preocupados porque había vuelto a caer el nivel del río Paraná. Tuvimos un mínimo hace un mes y medio, 2 meses atrás. A partir de ahí había comenzado a recuperarse muy lentamente, pero habíamos salido de ese hueco y ahora lamentablemente estamos volviendo a ver una baja en el caudal del río. Así que es un tema que preocupa porque por supuesto encarece la logística exportadora. Nosotros estamos hablando que el volumen que Argentina exportó no sufrió una merma, pero sí se exportó a un costo más alto. En el nodo portuario del Gran Rosario, que es el nodo portuario más importante del mundo, recordemos que el Gran Rosario supera a Nueva Orleans en Estados Unidos, supera a Santos en Brasil en cuanto al volumen que exporta. Y acá, en este principal nodo portuario, la bajante del río, por supuesto, dificulta la salida de los buques. Entonces, eso se tuvo que solucionar ingresando más buques que cargaban relativamente menos, digamos, como para salir un poco más livianos. Así que, bueno, encarece la logística exportadora y, bueno, y lamentablemente no se espera que esto se pueda recomponer en el corto plazo, digamos, hasta que no vuelva a la próxima estación húmeda y no vuelvan a recomponerse las lluvias desde Brasil hacia abajo, digamos, hacia el sur, sería difícil que el río vuelva a su cauce normal. Gracias, Emilce, por la comunicación. Como siempre, te mandamos un saludo. Que tengas buen día.